segunda parte para ustedes de medicina legal. De lo que fue el tema de los decretos y las leyes y demás. Bienvenidos a esta segunda parte para ustedes de medicina legal. Sí, para cualquier duda o consulta estoy a su disposición. Seguramente después al final de la clase ponemos a disposición los correos electrónicos para cualquier duda que quieran formular vía mail. Así, en la medida de lo posible, si no es que lo remiten vía miel, lo utilizamos como un método alternativo de contacto, ¿sí? Bueno, en lo que ya vieron con el doctor López, inicialmente se habló de lo que son los principios básicos y definiciones genéricas de lo que es la medicina legal y lo que es el ejercicio legal de la medicina. Yo voy a complementar un poquito para que entiendan después lo que sería la parte de ejercicio ilegal de la medicina, ¿sí? Es básicamente hablando, traducido en lenguaje lego, el ejercicio contrario al derecho de lo que sería la medicina. Y en algunos casos, obviamente, ejercido por personas que no necesariamente tienen que tener el título de alguna profesión para el arte de curar. Como dijo el doctor López, la ley madre que rige el ejercicio de la profesión de la medicina es la ley 17.132, en lo que hace a las obligaciones particulares de los profesionales de la salud. Y en este ámbito de lo que es esta norma, no solamente, reitero, por eso dije ámbitos de los profesionales de la salud, se incluye a los médicos, a los odontólogos y a todas aquellas profesiones que realizan actividades de colaboración de la medicina. Estas actividades de colaboración están enunciadas en el artículo 42, específicamente todos los profesionales que conforman parte de lo que sería el sistema de prestación de servicios de salud, ¿sí? Pero hay que retrocedernos un poquito para poder entender de dónde surge la posibilidad de llevar a cabo el ejercicio ilegal de la medicina, el ejercicio legal también, ¿sí? Como ya les mencioné anteriormente cuando comentamos algo respecto de lo que es la jerarquía normativa y demás, dentro de lo que sería la vida en sociedad, para poder regir las relaciones y regular las relaciones que se dan entre los particulares en forma bilateral y a su vez entre los particulares y el Estado, ¿sí? Tiene que regir algún método, alguna organización que establezca cuáles son los parámetros que se deben respetar dentro de esas relaciones interpersonales, ¿sí? Justamente este sistema de organización se realiza mediante normas, que en nuestro caso obviamente son las leyes, que pueden ser leyes de tipo nacional, leyes provinciales y también tenemos lo que son los decretos reglamentarios. Justamente la ley 17.132, la ley 26.529, que es la ley de los derechos del paciente, sería la contrapartida, la contracara de la relación médico-paciente. Tenemos al médico como una de las partes de la relación, que está regido de sus obligaciones por la 17.132 y sus derechos también. Y tenemos de la otra parte de la relación a lo que sería el paciente, en lo cual sus derechos y obligaciones están regidos por la 26.529. Es decir, dos normas de carácter nacional, lo cual implica que van a ser de aplicación y cumplimiento obligatorio para todo el territorio de la República Argentina. Independientemente, después de las complementaciones que pueda dictar cada jurisdicción, en ejercicio de lo que es la autonomía provincial, ¿sí? Que rige el sistema republicano federal que organiza nuestra nación por imperio constitucional, ¿no? Lo importante es tener en consideración que así como el Estado establece las reglas del juego, básicamente hablando en un lenguaje ameno para que ustedes me entiendan, en lo que es las relaciones de la vida en sociedad, también tiene la obligación de establecer cuáles son los parámetros de limitación para el ejercicio de las acciones que los particulares pueden llevar a cabo en el marco de esas relaciones jurídicas que se llevan a cabo o interrelaciones personales. Para esto, el Estado, como garante de derechos, es decir, como sujeto obligado, tercero e imparcial, que tiene que garantizar a los subordinados que vivimos en sociedad bajo su tutela, que se respeten nuestros derechos. Y en el caso, obviamente, de que dichos derechos sean vulnerados, poder tomar las medidas necesarias para poder, ya sea reparar esa vulneración o, en su defecto, aplicar una pena para el sujeto que cometió ese acto que llevó a cabo la restricción y o afectación o vulneración de algún derecho,
¿sí? Para esto, obviamente, el Estado sanciona a través de lo que es el poder legislativo distintos tipos de normas, ¿sí? Nosotros tenemos, como les dije anteriormente, lo que son las leyes nacionales, las leyes provinciales y los decretos reglamentarios. Pero previo a todo eso, tenemos que tener en consideración, como les mencioné hace unos minutos atrás, que nuestro sistema normativo en Argentina se rige bajo una organización de tipo piramidal, lo cual está establecido en la Constitución Nacional, que determina que todas las normas inferiores deben adecuar su contenido a lo que dicen las normas superiores dentro de esa organización, en lo que nosotros denominamos en el ámbito del derecho la pirámide de Kelsen. Se pone pirámide de Kelsen en honor a Hans Kelsen, que fue el ideólogo y el creador de esta organización normativa en forma de pirámide, estableciendo distintos escalafones de jerarquía a los cuales se iban asignando distintos tipos de normas que establecían la obligatoriedad de las inferiores justamente a respetar el contenido de lo que decían las superiores. Y consecuentemente, cuando esto no sucede, se puede apelar a lo que hablamos anteriormente, a la inconstitucionalidad de la norma, ¿sí? Eso como breve resumen de lo que sería la organización normativa, leyes y demás. Para nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que así como el Estado en su momento tuvo la necesidad de llevar a cabo la sanción de la ley 17.132 del ejercicio de la profesión, a medida que va evolucionando el tiempo y la historia y van cambiando las relaciones sociales y la realidad de cada sociedad, obviamente va surgiendo la necesidad de ir adecuando esas normas a la actualidad. Porque justamente sucede en un montón de oportunidades que hay varias normas que, si bien están vigentes, pero son antiguas, lo que sucede es que dejan de estar en vigencia por algo que se llama desuetudo. ¿Esto qué significa? Que dejan de estar en vigencia por falta de uso práctico, es decir, de aplicación práctica. Al momento que esto lleva un periodo de tiempo determinado, el Estado lo que hace es reemplaza estas normas justamente por nuevas leyes o nuevos decretos, los cuales subsanen esas deficiencias que tenía la anterior, o quizá agreguen cuestiones que no estaban contempladas en las anteriores, porque a medida que se fue aplicando prácticamente la norma, se obviamente advirtió que lo que tenía establecido la norma anterior no era suficiente como para poder abarcar todas las situaciones que se van presentando en las relaciones jurídicas que se dan en la vida en sociedad, ¿sí? Entonces, como dijimos, el Estado, en tanto su función de garante de derechos, legisló oportunamente lo que fue la Ley 17.132, estableciendo los parámetros básicos para el ejercicio de la medicina, ¿sí? Esto es lo que sería el ámbito civil y administrativo, ¿sí? Tenemos las distintas ramas del derecho: el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho comercial. Básicamente, a lo que nosotros nos vamos a circunscribir en lo que es medicina legal, vamos a hablar de tres ramas del derecho. Es el derecho civil, el derecho administrativo y el derecho penal. El derecho civil es aquel conjunto de normas que regulan justamente las relaciones que se dan entre los particulares entre sí. ¿Está bien? Demarcando justamente cuáles son los derechos y obligaciones que le asisten a cada una de las partes dentro de esas relaciones. Después tenemos el derecho administrativo, que es aquel que regula las relaciones por lo general entre los particulares y el Estado. El Estado en todas sus facetas, es decir, en todas sus dependencias, sea el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿sí?, tanto a nivel nacional como provincial, como a nivel municipal. Y por otro lado tenemos el derecho penal, que es aquel conjunto de normas que regulan lo que es las penas que se van a aplicar respecto de las conductas que impliquen una violación a las previsiones estipuladas por el Estado, en pos de garantizar justamente algo que se denomina la seguridad jurídica, que permite la vida en sociedad de forma cordial. No sé si voy muy rápido, ¿me entienden hasta el momento? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Si puede repetir el último del penal porque no llegué a escucharlo todo. Sí, pero traes el penal, por favor. Lo que les dije respecto del derecho penal es aquel conjunto de normas, ¿sí?, que regulan lo que son las penas que se van a aplicar a aquellas personas que cometen violaciones a las prohibiciones establecidas por el Estado, ¿sí?
es el ejercicio básicamente de lo que se llama la función punitiva que tiene el Estado. Como les mencioné anteriormente, trayendo a colación el ejemplo de lo que fue el decreto de necesidad y urgencia que les mencioné, el Estado, en tanto garante de derechos, tiene la potestad de poder llevar a cabo en determinados casos restricciones de derechos. ¿Qué significa? Que puede limitar el ejercicio de un determinado derecho en pos siempre y cuando de ¿qué? Del bienestar social. Como así tiene la facultad de restringirlos, ¿sí? Carece de la facultad para anularlos. ¿Qué significa? Que el Estado, independientemente de que tiene la potestad para poder legislar, ¿sí? Y para poder llevar a cabo una restricción de derecho en una norma, como ya veremos más adelante, no tiene la facultad para anular completamente los derechos, porque eso implicaría ya justamente un ejercicio abusivo de derechos que tiene el Estado en tanto tercero garante, ¿sí? Entonces, en pos de garantizar lo que es el bienestar en sociedad, del bien común, ¿sí? Como también se lo denomina, el Estado lo que hace es ejercer su función punitiva, es decir, establecer punitiva viene de pena, ¿sí? De punible, establecer una pena para aquellas personas que dentro de la vida en sociedad cometen determinadas conductas antijurídicas, ¿sí? Lo que también conocemos como delitos. ¿Qué es un delito? Un delito es una acción típica antijurídica culpable. Esta definición de delito se deriva de lo que es la teoría del delito también conocida en el ámbito legal, la cual es una herramienta que utilizamos los abogados, que utilizan los fiscales y los jueces, para analizar justamente si una conducta puede ser considerada delito. ¿Qué significa? Que pueda ser encuadrado dentro de alguna de las figuras contempladas en lo que es el Código Penal, ¿sí? Eso es lo que respecta al derecho penal. Explico un poquito más de lo que sería el derecho administrativo, que tiene en cierta forma vinculación con la función punitiva que les estoy hablando, y después ya nos metemos de lleno en lo que sería el ejercicio ilegal de la medicina. Como les dije, esta función punitiva que tiene el Estado, si en tanto garante para aplicar penas a lo que son los particulares que llevan a cabo violaciones, ¿sí? De derechos, también rige a lo que sería el ámbito administrativo. ¿Por qué? Ustedes van a ver que en el artículo 20, si no me falla la memoria, de la ley 17.132, que es la ley de ejercicio profesional, el Estado en su momento, en tanto garante de derechos, lo que hizo, como les dije, a los efectos de establecer las reglas básicas del juego dentro de lo que es el ejercicio de la medicina, estableció lo que son las prohibiciones para todos los profesionales alcanzados por esta norma. ¿Qué es lo que hizo el Estado? Dejó enunciado en una determinada cantidad de incisos todas las conductas que están prohibidas de ser llevadas a cabo por los profesionales del arte de curar. ¿Por qué digo profesionales del arte de curar? Como ya mencioné anteriormente, porque no solamente aplican a lo que son los médicos, sino también a los odontólogos y a todos los auxiliares comprendidos en el artículo 42 de la misma norma. Ahora, ¿qué sucede? Hasta el momento no vemos en ninguna parte de lo que es la 17.132 ni de lo que les mencioné la función punitiva del Estado establecida dentro de lo que es la ley 17.132. Sin embargo, como les dije, hablando del derecho penal, contrastándolo, que dije que es el conjunto de normas jurídicas en las cuales se establecen penas para aquellas personas que cometen violaciones de derechos, ¿sí? Y de las prohibiciones que están estipuladas en la norma, en forma similar, pero con otra entidad, en el derecho administrativo sucede algo similar. ¿Por qué digo algo similar? Porque el Estado, en ejercicio de esa función punitiva, pero ya no en el ámbito de aplicar una pena privativa de libertad, lo que hizo fue determinar que ante la comisión de alguna de las previsiones estipuladas en el artículo 20, lo que hace el Estado es que tiene lugar, a través de lo que sería el Ministerio de Salud, de aplicar cualquiera de las sanciones que están contempladas dentro del artículo 125 de la 17.132 a cualquiera de los profesionales que cometan alguna de ellas previsiones. Entonces, en forma similar, aunque no implica una restricción del derecho a la libertad, ¿sí? El Estado en este caso normalmente lo que hace es aplicar una sanción de inhabilitación, ¿sí? Que puede ser una suspensión también de la matrícula, puede ser permanente, puede ser temporaria, puede ser la aplicación de una multa, ¿sí?
la remoción de la matrícula directamente, son todas acciones que el Estado, a través de lo que es el derecho administrativo, va a aplicar a la persona que cometió las prohibiciones, cuando estaban establecidas en forma clara en el artículo 20, a modo de ejercicio de lo que es la función punitiva. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente un profesional del arte de curar, que tiene su título habilitante, ¿sí?, que está dentro de las generales de la ley, que puede llevar a cabo el ejercicio de su profesión, tiene garantizado por imperio constitucional su derecho a poder trabajar, que en este caso sería ejercer su profesión ya que está capacitado al efecto. Entonces, en este caso, como así también se protege el derecho a la propiedad en la misma Constitución Nacional, el Estado, ¿qué es lo que hace? Determina que si alguno de los profesionales comete una de las prohibiciones, se va a llevar a cabo una afectación de los derechos de esa persona. ¿Cuál sería en este caso? El derecho al trabajo, por una suspensión o una inhabilitación temporaria o permanente de la matrícula o una remoción incluso, o a su vez, yendo un poco más allá, la aplicación de una multa, es decir, que le van a aplicar una multa determinada en una cantidad X de dinero, lo cual va a afectar su derecho a la propiedad. Esta afectación de un derecho, esta restricción, si se quiere también hablar, o vulneración, tiene como correlato que ese accionar responde a la protección de otro derecho superior, que en este caso sería la salud pública, y a su vez el bien común de la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué hablo de restricciones de derechos? Porque en el caso del Código Penal, como ya mencioné, lo que se aplican son penas privativas de la libertad. La libertad también es un derecho de las personas y nada más ni nada menos que un derecho humano. O sea, que dentro de esa pirámide jurídica que yo les mencioné hace unos minutos atrás, se encuentra en el primer escalafón de jerarquía, en forma paralela con la Constitución Nacional. Es decir, que tienen la misma jerarquía, ¿sí? Por lo cual, al ser un derecho de semejante relevancia y de semejante magnitud, tiene que haber un suficiente fundamento como para que el Estado pueda avanzar en la restricción de ese derecho. ¿Cuál sería la restricción de ese derecho? En este caso, la persona que comete un delito está violando otro derecho, ¿sí? Y el Estado, en tanto garante, lo que tiene que hacer es evitar que se produzcan esas violaciones de derechos, esas afectaciones de intereses legítimos, como también le denominamos. En el Código Penal lo van a ver plasmado como bien jurídico tutelado, ¿sí? Ya vamos a hablar. Y entonces lo que hace es restringe el derecho a la libertad de la persona, pero no a los efectos propios de que se aplique una pena en el sentido vejatorio y de poder torturar a la persona, ¿sí? Sino que el objetivo, esto es básico del derecho penal dentro de la teoría de la pena, en nuestro sistema penal argentino, que es un sistema penal de acto, que básicamente determina que lo que evalúa un juez al momento de dictar una sentencia es, en el derecho penal, es si esa persona cometió o no determinado delito, independientemente de las características de la persona, se le aplica una pena. ¿Por qué digo independientemente de las características? Porque justamente eso se lo denomina lo que es el derecho penal de autor. ¿Qué significa? Que para poder determinar la existencia de un delito, tiene en cuenta ahí sí las características particulares de la persona. Pero como en nuestro país, reitero, adherimos a lo que son los tratados de derechos humanos, a la prohibición de discriminación, ¿sí? Torturas, tratos discriminatorios, entonces justamente adoptamos lo que es el derecho penal de acto y se evalúa, como les dije, netamente si una persona cometió o no un delito. ¿Está bien? Y en el caso de que haya cometido alguna de las figuras contempladas en el Código Penal, va a ser posible que se le aplique una pena. Las penas establecidas en lo que es el Código Penal pueden ser, al igual que como sucede en el caso del derecho administrativo, pueden ser multas, pueden ser inhabilitaciones, pueden ser suspensiones, en el caso de ustedes para el ejercicio de la profesión a futuro que se van a recibir, y conjuntamente también va a ser pasible de que se le aplique una pena privativa de la libertad. Puede ser también que se apliquen penas en conjunto, en forma simultánea. ¿Qué significa? Que les apliquen una inhabilitación y una multa, o que les apliquen una pena privativa de la libertad y de inhabilitación.
Creo que todos están al tanto, independientemente de lo que piensen, no para exponer las opiniones, sino del caso Chocobar, que hace días atrás salió la sentencia, en la cual le dictaron una pena privativa de libertad en suspenso porque todavía no está firme, ¿sí? Y conjuntamente una inhabilitación para ejercer función pública. ¿Sí? Ahí pueden ver prácticamente plasmado cómo se aplican en forma conjunta en una misma sentencia dos penas de carácter distinto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y acá es a donde va el kit de la cuestión de lo que les quiero explicar, que muchas veces también resulta ser pregunta de parcial y hacen agua. Esta restricción de derechos que el Estado lleva a cabo mediante el ejercicio de su función punitiva, tiene que tener un paso previo que habilite al Estado poder aplicar esa restricción de derechos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a determinar esa posibilidad de aplicación de derechos, de restricción de derechos? Una ley previa. ¿Sí? Esto deriva del famoso principio de legalidad, que está consagrado en nuestra Constitución Nacional. Este principio lo que determina es que todo lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Entonces, el Estado, en tanto garante de derechos, trasladado al campo práctico para que me entiendan, ¿qué es lo que hace? Establece cuáles son las prohibiciones. Es decir, el que matare a otro, ¿sí?, tendrá una pena privativa de libertad de 8 a 25 años. Homicidio simple, por ejemplo. Artículo 84, si no me falla la memoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, el Estado tiene una ley previa que establece cuál es la previsión clara y cuál es la consecuencia que va a aplicar en ejercicio de la función punitiva. ¿En pos de qué? En ese caso, debe garantizar el bien jurídico tutelado, que sería nada más y nada menos que la vida de las personas. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, profe, Sí, no quise profe. interrumpirlo, pero Profe. me había generado una duda. Al Sí. momento de hablar de estas cuestiones punitivas, mencionaba como dos asuntos distintos, la suspensión permanente y la remoción de la matrícula. ¿Puede ser Sí. que haya entendido mal? ¿Son lo mismo o es algo distinto? Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que dependiendo del cuerpo jurídico que uno lea, quizás lo hablan como suspensión o inclusive inhabilitación, ¿sí? Son sinónimos, pero lo que tienen que tener en consideración más que nada es a lo que hace a la temporalidad, cuando habla de forma transitoria o permanente, ¿sí? Cuando es obviamente transitoria, está estipulado en la sentencia, en derecho administrativo o en lo que es el derecho penal, cuál va a ser el plazo por el cual se lleva a cabo la inhabilitación del ejercicio de esa función. ¿Está bien? En el caso de que sea temporario, permanente, obviamente se lleva a cabo la remoción de la matrícula. ¿Sí? Perfecto, gracias. Por favor, Lucio. Profe, yo tenía una consulta respecto de cuál es la fundamentación para poder Sí, llevar adelante este tipo de multas o inhabilitación, digamos, ¿cuál es la fundación? Creo que entendí que la afectación del el derecho a la salud exactamente. y alguna más había mencionado. No, el fundamento para poder aplicar en el ámbito de lo que es el derecho administrativo este tipo de multas Sí. sería Sí. en una clara violación a las previsiones de la ley del ejercicio de las profesiones del arte de curar en la salud pública. ¿Sí? Obviamente, Sí. después del punto de vista administrativo, nosotros podemos evaluar si hay violaciones, por ejemplo, a las normas éticas, ¿sí? Los cuales pueden complementar quizás, si se quiere, o agravar lo que es la medida que se le vaya a aplicar al profesional en cuestión, ¿sí? También pueden disminuirla, lo cual implique que sea pasible de que se le aplique un mero apercibimiento, lo cual no tiene mayor sustancia o injerencia, toda vez que le permita al profesional seguir ejerciendo la actividad sin ningún tipo de inconveniente, pero ya ese apercibimiento va a obrar en su legajo y va, aunque se malentienda, a formar un precedente sobre la conducta profesional que ese, justamente valga la redundancia, profesional tiene en el desarrollo de su profesión, ¿sí? Obviamente es lo que es básicamente la salud pública y también en pos de lo que es la administración pública, ¿sí?
porque justamente el Estado, en tanto garante de derechos, como dije, establece la prohibición, y van a ver ustedes después en lo que es la 17 del 132, que hay algunas prohibiciones más que nada de carácter meramente administrativo. Entonces, cuando se lleva a cabo un accionar contrario a lo que establece el Estado sinónimo de administración pública, el Estado tiene la función de aplicar a través del ejercicio de la función punitiva alguna determinada sanción. Obviamente, en el marco de lo que es la 132, va a ser una pena, como le dije, de inhabilitación, de suspensión, de apercibimiento, puede ser también inhabilitación de un centro, de un nosocomio, ¿sí? Puede ser una multa, está bien, pero son todas disposiciones que van a responder meramente al ámbito administrativo, no así al derecho penal. Eso le iba a preguntar, si correspondía también al derecho penal, ¿no? No, en el derecho penal, ustedes tengan en cuenta, independientemente de que en la actualidad hay posibilidad de imputar comisiones de delitos a personas jurídicas en tanto sociedades, para que ustedes me entiendan, ¿sí? O una organización determinada que tiene una entidad jurídica reconocida, ¿sí? Que no es una persona física. Si bien hay posibilidad de que se le impute la comisión de un delito, obviamente esta persona jurídica va a ser pasible de que se le aplique una pena, como les dije, de inhabilitación del nosocomio, o sea, en forma temporaria o transitoria o permanente, ¿está bien? Pero ello no quita que después se aplique una pena privativa de libertad, ahí sí, a lo que sería las personas físicas que estuvieron inmiscuidas en la comisión de ese delito en particular que se esté evaluando. Profe, una consulta. El principio de legalidad también va de la mano del principio de igualdad, de que la ley es conocida por todos, se presume que es conocida por todos. Exactamente, sí, es correcto, Guillermo. O sea, dentro del marco de la obligación del Estado de garantizar los derechos para todas las personas que viven bajo su órbita, dentro de la sociedad, ¿sí? El Estado tiene la obligación de reconocerle a todas las personas los mismos derechos por igual, independientemente de las características que revista la persona a título personal, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos de igualdad no tenemos que pecar en exceso de la interpretación, porque cuando uno, por ejemplo, tiene una determinada profesión, como es el caso de ustedes van a tener determinadas obligaciones, ¿sí? Van a tener determinadas obligaciones a su cargo que están derivadas de lo que es la 17.132, las cuales no van, obviamente, a regirme a mí, que yo soy abogado. ¿Se entiende? Claro, o sea, sí. igualdad en lo que son los derechos básicos y las relaciones jurídicas que se dan más que nada en el ámbito de lo que es el derecho civil, ¿sí? Después, obviamente, hay derechos que tiene la persona cuando reviste la calidad de paciente, que en el ejercicio normal de su relación cotidiana con los restos de los particulares no la va a tener, ¿sí? Pero cuando hablamos de igualdad hay que tener en consideración eso, que el Estado tiene que reconocer a todas las personas por igual, independientemente de sus características, que sean, por ejemplo, nacionalizados, que sean extranjeros, que estén en tránsito, que estén viviendo en forma permanente, transitoria en el país, independientemente de la edad que tengan, de la raza, del color, del sexo. Eso atiende a lo que son los derechos humanos. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Profe, yo no entiendo lo que es en sede civil y penal, cómo es que cuando se aplica una y cuando otra. A ver, tengamos en cuenta que ambas ramas del derecho regulan cuestiones diferentes, ¿sí? El derecho civil va a regular las cuestiones entre particulares. ¿Qué significa? Por ejemplo, trasladando al plano de ustedes en particular, va a regular las relaciones que se dan entre el paciente y el médico, ¿sí? Ahora, en el caso de que el médico cometa un homicidio, va a poder ser pasible de que se le aplique una pena privativa de libertad. Y si el homicidio lo cometió en ejercicio de sus funciones, también la familia de la víctima de ese delito va a tener la posibilidad de, independientemente del procedimiento penal, instar el inicio de una acción civil, a los efectos de perseguir el cobro de una suma de dinero determinada, aunque suene frío,
a los efectos de reparar el daño que ocasionó el médico. ¿Sí? Pero entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. El derecho penal, el objeto es determinar si una persona, ¿sí?, cometió o no un delito. En caso afirmativo, aplicar una pena. Como ya les dije, que pueden ser distintos tipos de penas. Ahora, el derecho civil, lo que va a buscar, el objetivo en realidad de cuando uno inicia una demanda civil, es perseguir que el juez determine si las partes en ese procedimiento cumplieron verdaderamente los derechos y obligaciones que le corresponden dentro de esa relación jurídica. En este caso sería la relación médico-paciente. Y si el juez determina que alguno de ellos incumplió alguna de sus obligaciones, perjudicando o vulnerando algún derecho de la contraria, va a tener la facultad, en tanto lo haya pedido la parte, obviamente, de que se establezca la reparación de ese perjuicio que se le ocasionó a la otra parte. Que puede ser en dinero, que se le puede brindar un tratamiento determinado, hay un montón de variantes. ¿Se entiende la diferencia, Gisela? Eso es la responsabilidad civil. Exactamente. En el caso de lo que sería las relaciones entre particulares, es la responsabilidad civil, que no va a aplicar, como recién le explicaba a Guillermo, no va a aplicar solamente para la relación entre médico y paciente. ¿Sí? Si alguno de ustedes, por ejemplo, está alquilando y se logra un contrato de locación, ustedes detentan dentro de esa relación jurídica la calidad de locatario, ¿sí? Y el dueño de la propiedad detenta la calidad de locador. Bueno, esa es una relación jurídica dentro de la vida en sociedad que está regulada por el derecho civil, ¿sí? Y en caso de que alguna de las partes incumpla, obviamente, las obligaciones asumidas en el contrato, la parte que se vio afectada va a tener la posibilidad de recurrir a la justicia, en tanto el derecho de acceso a la justicia es un derecho humano, para que un juez verdaderamente exija a la otra parte que cumpla la obligación que le corresponde, y si es imposible el cumplimiento, que en realidad repare el perjuicio que se ocasionó. ¿Se entiende, Gisela? Ok, muchas gracias. Hola, profe, disculpe que lo interrumpa. Los que tenemos ABC de 17 a 20 ya tendríamos que irnos porque ya la reunión comenzó. ¿Se puede grabar este pedazo que falta de clase? Sí, el tema es que queda todo ejercicio legal. ¿Sí? No, nosotros a las 17 ya empezamos. Sí. Sé que tienen internas, ¿no? Sí, ABC de interna. Sí. Perfecto. Vayan, no hay ningún inconveniente. Yo lo que les ofrezco, si quieren, porque ejercicio legal todavía no arrancamos, porque era necesario explicarle todo esto antes. Son las 5:05. No sé si vos querés cortar acá y seguir la clase que viene y arrancamos antes de dar responsabilidad. Sí, yo voy a respetar el horario estricto de cursada para que no se superpongan y lo que no se quede, como lo dije al inicio, lo que se quede sin presentar, hacen las consultas vía mail o en el encuentro próximo, pero eso no quita que nosotros después no examinemos o no repreguntemos sobre el tema, aunque no se dé en tiempo real, ¿tá? Por eso, nosotros tratamos de optimizarlo, pero el tiempo son 3 horas semanales, así que daremos lo que se pueda, lo que no quiere decir que no lo vamos a evaluar. Así que bueno, les pido que hagan una lectura de lo que se dio y que además cualquier duda la presenten. La semana que viene tenemos un tema bastante complejo, la responsabilidad civil, que encima es un choclo larguísimo, ¿está bien? Pero vamos a hacer lo siguiente, tomamos la primera media hora de la clase para poder abarcar lo que es el ejercicio legal. Explico brevemente lo que son cada una de las figuras. Tengan en cuenta que lo que hay que considerar principalmente es la clasificación de los delitos, ¿sí? Cuando hablamos obviamente de ejercicio ilegal, tienen que tener en cuenta que estamos en el ámbito del derecho penal, independientemente de que se pueda reclamar una reparación del daño, como hablaba recién, le explicaba Gisela, en el ámbito civil. Entonces, vamos al ejercicio legal de la medicina, lo que se va a evaluar si verdaderamente una persona cometió un delito que puede ser contrario a la salud pública o a la administración pública. Esos dos serían los bienes jurídicos tutelados por el Código Penal, en particular en lo que es el ejercicio legal de la medicina, ¿sí? Van a tener
5 figuras repartidas en las 2 subclasificaciones. Tienen lo que son los delitos contra la salud pública, el curanderismo, el charlatanismo y el préstamo de nombre, y lo que son los delitos contra la administración pública. Tienen la usurpación de títulos, grados y honores, ¿sí? Y después tienen el otro, ya les digo, aguárdenme. Quiero decirles el artículo. Los delitos contra la salud están contemplados en el 208 y después tienen ejercicio legítimo de la profesión. Exactamente. Lo que quiero decirles es el 247, el artículo 247 está contemplado, porque están todos subdivididos en incisos, ¿sí? 208, todos los delitos contra la salud pública, ¿sí? Tienen en el inciso 1 lo que es el curanderismo, en el inciso 2 el charlatanismo y en el inciso 3 el préstamo de nombre, y después tienen en el 247 que son los delitos contra la administración pública, lo que es en el párrafo primero, lo que es el ejercicio legítimo de una profesión y la usurpación de títulos, grados y honores en el 247, inciso segundo, ¿sí? Esas son las 5 figuras que vamos a dar la clase que viene. Lo que tienen que tener en cuenta también es una determinada organización que está en el manual a disposición que tienen, como para que comprendan el análisis de cada figura, que lo subdividimos en 4 puntos. Sujeto activo, que sería la persona que comete el delito, las acciones típicas, que serían las acciones que son consideradas delito, ¿sí? Después tenemos algunos elementos particulares que exige cada delito en forma aislada, y por último tenemos lo que es el elemento subjetivo, que en la particularidad en todos estos delitos va a ser el dolo, es decir, la intencionalidad de cometer esa conducta contraria a derecho. Así que bueno, les dejo como tarea para el hogar que lean lo que es ejercicio legal de la medicina, el manual, y la semana que viene, la primera media hora, retomamos lo que sería esta parte. Reitero, artículo 208 del Código Penal y artículo 247. ¿Sí? 208, todos los delitos contra la salud pública, y el 247, todos los delitos contra la administración pública. ¿Sí? ¿Algo que me quieran preguntar? Por ahora no, profe, se entendió bastante bien. Bueno, chicas, chicos, los que están conmigo en bioética, nos vemos el jueves. Y si no, para el resto de los estudiantes y de las estudiantes, buena semana, y para el resto del equipo lo mismo. Nos estamos viendo la semana que viene. Les mando un saludo para todos. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, buenas tardes.